Es miércoles internacional, tenemos aquí un asunto con el micrófono de Rafa, ahorita entra con nosotros y vamos a platicar con Iliana Rodríguez Santibáñez sobre el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Son los cereales un arma de guerra? Y además de la mano de la Deutsche Welle tendremos información muy interesante en torno a los 125 años de la publicación de Bram Stoker, Drácula, novela terrorífica que ha hecho historia. Pues vamos a comenzar en torno a los últimos detalles de Mondiacult que ya se están preparando. Vamos con esta información a cargo de Víctor Gaspar. Resultado de 5 reuniones regionales realizadas por los Estados miembros entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, surgió la guía para el programa de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2022, que fue presentado hoy en el Museo Nacional de Antropología. La inclusión de todas las voces ha permitido llegar a un objetivo común y esa es la gran fuerza que tiene la cultura, lograr la unidad desde nuestra diversidad, desde las propias identidades de toda la humanidad. Creemos que ha sido lo más inclusivo, lo más amplio a nivel de la reflexión y nos permitió a partir del mes de diciembre del año pasado, a través de consultas regionales, poder abarcar cuáles eran las temáticas fundamentales. En 1982, México organizó esta Cumbre Mundial de Cultura, que 40 años después regresa para convocar a 193 ministros de cultura, quienes tendrán la oportunidad de expresar sus temáticas y entablar lazos de cooperación. Tendremos primero una sesión plenaria el primer día y luego pasaremos después a las reuniones paralelas donde la idea es que cada ministro escoge un tema o pueda participar en los distintos ejes temáticos. El segundo día también estará dedicado a las reuniones paralelas, pero también habrá espacio para que los ministros que vengan a México puedan tener reuniones de trabajo y acuerdos bilaterales. Y por último, el último día tendremos una sesión plenaria donde se discutirá y se hará la presentación del borrador o del documento final de la declaración de Mondiacult 2022. Los 4 grandes ejes temáticos que se van a discutir en Mondiacult, que son políticas culturales renovadas y reforzadas. El segundo eje será la cultura para el desarrollo sostenible. El tercer eje será el patrimonio en tiempos de crisis. Y el cuarto tema será el futuro de la economía creativa. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, destacó el encuentro como oportunidad histórica para colocar la cultura en el centro de la política y el desarrollo sostenible. El que la cultura se centre en la agenda de desarrollo sostenible, que nunca más sea un accesorio, que pueda ubicarse dentro de los objetivos de desarrollo para la siguiente época, un objetivo preciso de cultura. Si bien la cultura es transversal y es mucho de lo que se discutía de por qué no existía un objetivo de cultura, pues proponemos que exista uno específico. La Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mondiacult 2022, se llevará a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, del 28 al 30 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y continuando con el Mondiacult, ya me veo, ya me escucho. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y les platicamos que en este encuentro la creación y la consolidación de la paz por medio de la cultura también es un tema fundamental. Aquí el reporte. Previo a la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales que se realizará en septiembre, la Secretaría de Cultura organizó varios foros. Uno de ellos tuvo el tema de los patrimonios culturales como conciencia para la paz. A lo largo de 3 días, especialistas de diferentes países hablaron sobre 3 temas. El primero de ellos fue el tráfico ilícito. El tráfico ilícito, que fue la primera mesa, que es uno de los temas candentes ahorita, porque los grupos terroristas se están financiando en gran medida también gracias a ese desafortunado saqueo y venta de piezas saqueadas de lugares, sobre todo arqueológicos, que han dañado
como en Siria, Palmira, por ejemplo, o en Egipto, el saqueo del museo, del Gran Museo en el Cairo. El segundo tema que se abordó fue el patrimonio moderno. Los especialistas hablaron de cómo inmuebles, al ser utilizados, pueden llegar a ser modificados. Se puso el ejemplo de cómo Oscar Niemeyer, a petición de los dueños de un inmueble que él diseñó, quería modificarlo y con esto se afectaba la declaratoria. El tercer tema fue la cooperación internacional ante eventualidades como los sismos del 2017. Nosotros logramos desde la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH conseguir fondos de la UNESCO para reconstrucción por ejemplo, monasterios en Morelos o templos en la Ciudad de México o una parte de la Catedral de Puebla. Y era esta idea de cómo los sismos logró que hubiera esta solidaridad internacional para el rescate del patrimonio dañado. Las reflexiones, recomendaciones y posibles acuerdos serán presentados en septiembre durante el Mondiacult. La idea, Alberto, es reforzar esa conciencia y esas políticas públicas, en este caso en el ámbito de la conservación del patrimonio. Recuerda que en 1982 México albergó por primera vez la primera reunión Mondiacult, esta primera conferencia mundial sobre políticas culturales, advertía ya desde el 82 de las problemáticas que tristemente seguimos arrastrando. El daño permanente por negligencia, por procesos de urbanización, de industrialización, la imposición de estos valores que trivializan mucho el patrimonio, valores turísticos, económicos mal enfocados y que dañan la preservación y el aprecio del patrimonio cultural. Noticias 22, Alberto Aranda. La obra de Ríos regresa con una propuesta que busca conquistar a nuevas generaciones de lectores. El 8 de agosto del 2017 falleció el caricaturista Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos. Para recordar su trabajo crítico, se han reeditado algunos de sus libros y ahora lucen portadas más llamativas. Son 5 libros que acaban de salir. Son como un relanzamiento de libros que son como muy emblemáticos del trabajo de Ríos, como La panza es primero, Marx para principiantes, La revolucioncita, y tienen un detalle muy divertido, según yo, que es una planilla de estampas de los personajes de los libros. Al realizar este trabajo, Citlali no solo recordó a su padre, sino que pudo constatar la vigencia de su trabajo. La educación mexicana está para el perro, la situación económica del país es cada vez más difícil, los políticos siguen siendo, pues ahora sí que una mamada, nadie le cree a nadie, la policía es una mierda, el ejército está en las calles, la banda no se une para decir como ya no queremos que suceda esto. Estoy segura de que mi papá hubiera querido que ya que, o sea, no sé, 10 años después o 20 o 30 o 40 años después de hacer como chistes sobre la política mexicana o la situación del mundo, las cosas hubieran cambiado, pero sí está cañón como, pues no, todavía podemos reírnos de las mismas desgracias que tenemos, pero nos podemos reír. Noticias 22, Alberto Aranda. El concepto de cine verde, de cine ecológico, adquiere una nueva dimensión. Comenzaron las actividades de la segunda etapa del proyecto Huellas Verdes, un programa que tiene la finalidad de producir cortometrajes con prácticas que disminuyan el impacto ambiental. Para aprender a hacer prácticas ecológicas, porque la industria del cine en México casi no utiliza estas prácticas y contaminamos muchísimo. Es una de las industrias que más contamina
Estamos por debajo de las refinerías únicamente. Durante la residencia de 2 semanas en el Complejo Cultural Los Pinos, los 20 seleccionados de la convocatoria, 10 integrantes de Semilleros Creativos y 10 miembros de los talleres de formación para productores audiovisuales comunitarios de Procine reciben talleres, clases y conferencias impartidos por especialistas para realizar cine ecológico. El viernes, de hecho, vamos a hacer un rodaje para ya practicar lo que han aprendido en estos últimos días. Y se va a hacer un ejercicio con una ruta de trazabilidad. Digamos que lo que compran o lo que rentan o lo que consiguen tiene ya un fin, ¿no? O sea, no solo es hacer la película, sino después va a ser para construir una casa. Después de esta etapa de formación, los participantes podrán concursar para que 5 de los proyectos sean producidos y realizados. Los cortometrajes concluidos tendrán una función especial dentro del bosque de Chapultepec en diciembre de este año. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Regresamos para platicar de las actividades del espectacular baterista Antonio Sánchez en México. Este año se cumple el aniversario número 125 de una de las novelas de terror más famosas del mundo, llamada Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker. Esta historia de ficción que tiene a un conde vampiro como protagonista ha dado lugar a innumerables películas, series de televisión, novelas. Conectamos en Berlín con Valentina Torrado para que nos amplíe la información. Adelante, Valentina. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy tendremos un tema de terror porque hace 125 años, el 18 de mayo de 1897, se publicaba la novela Drácula de Bram Stoker. Ni su propio creador en la vida hubiera imaginado que su novela de ficción gótica recorrería el mundo, convirtiéndose en un clásico de la literatura mundial, metiéndose muy adentro en el imaginario colectivo a lo largo de varias generaciones. El universo fantástico de la novela fascina tanto que incluso reúne a miles de seguidores con atuendos al estilo Drácula en una de las principales locaciones existentes mencionadas en la obra. En la costa noreste de Inglaterra se encuentra la pequeña ciudad de Whitby, que es conocida por las ruinas de la abadía de estilo gótico junto a un gran cementerio con lápidas antiguas. Un clima lúgubre perfecto para la celebración del fin de semana gótico de Whitby. Una estancia del escritor en este pueblo costero lo fascinó tanto que decidió inmortalizar el lugar en sus páginas al convertirlo en el refugio del vampiro durante su periplo por Inglaterra. Además, es aquí donde Bram Stoker encuentra el nombre para su obra, como también su inspiración para el comienzo de su novela, basada en el naufragio de una goleta rusa en la playa. Hoy en día, en Whitby se dan cita a los seguidores del género de terror. Incluso se ha creado una ruta turística que recorre los lugares reseñados en la novela. El vampiro conde Drácula, con su poder maligno y sobrenatural, ha dejado claras huellas en el cine, la televisión, el arte y la literatura. Luego de la muerte de Bram Stoker en el año 1912, se estrena en 1922 Nosferatu, del director alemán Murnau, la primera película muda inspirada en la obra de Stoker. Y en 1931 Drácula llega a la pantalla grande en Estados Unidos con el actor húngaro Bela Lugosi como protagonista, y suceden así muchas adaptaciones en el cine. Incluso el actor inglés Christopher Lee se convierte varias veces en el rostro del conde vampiro. Para crear su universo imaginario de Drácula, el escritor irlandés se inspiró en gran parte en datos biográficos de un príncipe rumano que verdaderamente existió en el año 1400, nacido en Transilvania. Su nombre era Vlad Draculea y era conocido por sus crueles métodos de tortura. Pero hay otros datos interesantes que inspiraron a la creación del universo psicológico de Drácula. El escritor estadounidense Raymond McNally establece en su libro Drácula era una mujer un vínculo directo entre la creación del personaje del conde Drácula y la historia cruel de asesinatos en serie de la condesa húngara Erzsébet Báthory en su gran castillo apodada la Condesa de Sangre, por su obsesión por la sangre de sus víctimas para mantener su juventud.
Espero haberles despertado el interés. Me despido. Hasta pronto. Desde Berlín, Valentina Torrado, de DW. Valentina, muchísimas gracias por este repaso literario, cinematográfico, de imágenes y esta invitación para regresar siempre a un personaje mítico que tiene mucho que decir en nuestros días. Y bueno, ayer les platicábamos de las residencias que va a ofrecer Antonio Sánchez en nuestro país. El baterista también está por estrenar material discográfico. Vamos a conocerlo. Su amor por la música despertó desde muy temprana edad. De hecho, a los 5 años ya tocaba la batería. Ha colaborado con grandes figuras de talla internacional. Antonio Sánchez, ganador de 4 Grammys y creador de la banda sonora Birdman de Alejandro González Iñárritu, regresa con un nuevo material discográfico, Shift, Bad Hombre, Volumen 2. Mi palabra, mi palabra, mi palabra, mi palabra es. En este disco lo que hice fue identificar a algunos de mis cantautores favoritos y pedirles una canción, pero con su propia voz. Un metrónomo, cualquier otra referencia que me quieran dar y el permiso de reimaginar completamente la canción, haciendo que la batería y la voz sean los 2 instrumentos protagónicos. Dave Matthews, Than Alexa, Pat Metheny o Lila Downs son algunos de los artistas que convergen en el disco. Antonio Sánchez abre su nueva obra con un track donde escucharemos la voz de su abuelo, el primer actor Ignacio López Tarso. Lo que hice esta vez fue escribirle algunos versos para que él lo dijera a manera de corrido, básicamente siendo el maestro de ceremonias del disco, invitando a la gente a escuchar, ¿no? Entonces, yo me imaginaba como un vendedor, digamos, en la plaza principal de algún pueblito en México, donde se oiga el organillero y los niños jugando, la campana de la iglesia. Sánchez recurre por segunda ocasión a su alter ego Bad Hombre y lleva su especialidad al límite, pues con apoyo de sus baquetas y algunas capas nos sumergirá en un mar de sonidos y efectos. A decir del compositor mexicano, escucharemos una batería monstruosa. Shift Bad Hombre Volumen 2 saldrá el viernes 26 de agosto bajo el sello de Warner Music. Podrá escucharse en cualquier plataforma digital o de forma física tanto en CD como en vinilo. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Adolfo Castañón nos abre una ventana a su canon literario. Con más de 4 décadas de trabajo literario, el narrador y poeta Adolfo Castañón decide hacer un ejercicio editorial de autoconciencia y dejar un registro de cómo ha sido su paso por el mundo de las letras a través de la publicación En una nuez, Guía de mis libros 1977-2022. Y es una forma de organización de mi propia memoria. No hay muchos ejemplos de eso en la historia de las letras mexicanas, de alguien que haya hecho, digamos, una especie de espejo editorial. Desde la poesía hasta el ensayo, pasando por la investigación, la crónica, la edición y la traducción, este libro reúne lo que Castañón llama un ejercicio de transparencia, una selfie editorial que le permite trazar el mapa de su historia literaria. He evolucionado en el sentido de que al principio yo era un escritor, digamos, complejo, barroco, pretencioso, arrogante, y creo que yo he evolucionado de eso a una idea de la literatura y de la práctica de la crítica y del ensayo. El miembro de la Academia Mexicana comparte con sus lectores el gozo que representa la acción de escribir. Diría yo que es un ejercicio didáctico para que los lectores jóvenes no solo no se pierdan en la selva de Adolfo Castañón, sino que también aprendan y tengan la lección de cómo puede organizarse una obra. En una nuez, Guía de mis libros 1977-2022 es una publicación de Bonilla Artigas Editores. Noticias 22, Karen Rivera. Y también tenemos aquí una propuesta para que los autores en lengua castellana le den una mordida a la gran manzana.
La Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York presentó la convocatoria de su antología volumen 3, en la que podrán participar escritores de cualquier parte del mundo con textos en español y en los géneros de poesía, relato, testimonio, crónica, cuento y microrrelato. El objetivo y la misión de la convocatoria es promover a los creadores de contenido en español. Entonces es darles un espacio a las voces emergentes para que puedan ser leídas. Esta feria realizó su primera edición en 2019 y es una iniciativa del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY. Busca ser un espacio de convergencia entre la comunidad hispana en Estados Unidos y los hablantes en español del mundo, a través de la literatura y la cultura. La convocatoria forma parte del eje temático literario, uno de los 4 pilares de este encuentro, que también integra lo humanista, lo bibliodiverso y lo académico. La antología se imprime y también se publica en nuestra página web y en nuestras redes sociales de manera digital para el acceso a todas las personas básicamente del mundo. Y aquí está nuestro primer volumen, que fue dedicado solamente a la poesía. Nuestro segundo volumen está a punto, ya está en el instituto y estamos a punto de empezar la distribución. Esta iniciativa cierra el 25 de septiembre y los interesados pueden consultar las bases en la plataforma digital del Encuentro de Letras. Noticias 22, Karen Rivera. Poliamor, sexo, sexting y más. Serán los temas esta noche en Debate 22 cuando Kimberly Armengol reciba a la directora del Instituto Mexicano de Sexología, la doctora Paulina Millán Álvarez. No se pierdan esta conversación al terminar Noticias 22. Por lo pronto, una muy breve pausa. El Instituto Nacional de Antropología e Historia continúa con la recuperación de nuestro patrimonio. Después de haber sido robada hace 20 años en Jiutepec, Morelos, regresa a México la escultura de San Antonio de Padua del siglo XVII. Tiene una importancia muy especial porque todas estas piezas, además de su antigüedad, que es desde el siglo XVII, tienen una manufactura muy particular. Están hechas en madera, tienen un tallado pues justamente para lograr estas formas y además tienen un acabado de capa pictórica que además consiste también en la aplicación de hoja de oro. Nosotros lo conocemos como estofado, y las encarnaciones finamente trabajadas, que son la cara, las manos. La pieza fue localizada en Estados Unidos. Esta tarde, en el Museo Nacional de Antropología, se realizó la ceremonia de repatriación. En representación del gobierno de Estados Unidos, el embajador Ken Salazar hizo entrega de la escultura al gobierno de México. De la parte del presidente Biden y los Estados Unidos, aquí esta pieza de San Antonio de Padua, muy bien y con toda justificación, entregado a su propio lugar, a México. Es todo una acción pública para poner en claro que nuestro patrimonio no se vende, que no es una mercancía, que no tiene precio, tiene valor cultural, son elementos y huellas de nuestra identidad, y que es muy importante que las comunidades sean quienes tengan contacto, reconocimiento y poner en valor todo este patrimonio. La escultura recibirá un trabajo de restauración en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural durante un mes y posteriormente se entregará al Templo de Santiago en Jiutepec, Morelos. Noticias 22, Óscar Cortés. Y es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Diseñador gráfico, pintor, escultor, uno de los artistas más importantes del abstraccionismo en México, adscrito a la generación de la ruptura, multipremiado en nuestro país y en España. Es Vicente Rojo. Veamos algunos de sus conceptos por su paso en Canal 22. Nació en Barcelona, ciudad en la que estudió escultura y cerámica. En 1949 llegó a México, donde estudió pintura y tipografía, realizando durante más de 50 años una extensa obra. Me gustaba dibujar desde niño
y pues la primera intención al llegar a México es que quería pintar, que quería aprender a pintar. Y tuve una enorme suerte porque a los pocos meses, primero conocí a Miguel Prieto, del que fui asistente en la oficina de ediciones de Limba, y a los pocos meses Miguel Prieto me llevó con Fernando Benítez al suplemento de novedades. A lo largo de su carrera, Vicente Rojo llevó a cabo numerosas exposiciones individuales y participó en incontables muestras colectivas en todo el mundo. A partir de 1980, comenzó a alternar la pintura con la escultura en un intento por enriquecer su trabajo. Volcanes es una de sus series de esculturas más conocidas. Parte de su obra ha sido compilada en libros como Vicente Rojo, Diseño gráfico y Puntos suspensivos, escenas de un autorretrato. Creo que el comienzo de este proyecto mío, de explicar un poco cómo ha sido mi desarrollo dentro de la pintura y de la escultura, para eso he necesitado esas palabras. Digo, palabras a las que yo respeto enormemente. Premio Nacional de Ciencias y Artes, Premio México de Diseño, Medalla al Mérito en las Bellas Artes en España y Medalla Bellas Artes 2011. En el marco del Festival Internacional Cervantino, le fue otorgada la presea FIC por sus contribuciones a la cultura, y en la Bienal Internacional del Cartel le fue otorgada la medalla José Guadalupe Posadas. El gobierno de la Ciudad de México, por su parte, le otorgó la medalla al Mérito Cultural Carlos Monsiváis por su destacada trayectoria. Fue parte del Colegio Nacional desde 1994. Vicente Rojo Almazán falleció el 17 de marzo de 2021 en la Ciudad de México a los 89 años de edad. Me llamo Vicente Rojo y en este momento estoy dispuesto a todo. Noticias 22, José Antonio Hernández. Y ahora vivamos la utopía de un cine sin violencias. En años recientes se ha dado a conocer una larga lista de denuncias de violencia al interior de la industria audiovisual. Un tema preocupante que ha modificado dinámicas de trabajo y que poco a poco van transformando esta industria. Ahora los esfuerzos que buscan cambiar las cosas vienen de diferentes frentes, pero con un solo propósito. Hay quienes no tienen todo y están vacíos, no entiendo cómo un cuerpo terminó en un baldío. Ahora se está concretando, ya estamos trabajando en algo que todavía no estamos seguros si les vamos a llamar lineamientos o estrategia de prevención de la violencia de género en la comunidad audiovisual, y en esta está integrada Estudio Churubusco, IMCINE, AMAC, Canacine, el CCC, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de las Mujeres, Canal 21, Canal 22, Canal 14. Sí, la más obvia es incluir más mujeres. Paralelamente, Procine produjo la docuserie Resistencias Fílmicas. En el marco de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, se estrenó el 5º episodio que lleva por título La Utopía, Cine sin Violencias. Solo así podemos tirar el patriarcado. En donde nos hablan de lo que han sido, de lo que la historia de las violencias de género en la industria audiovisual. Tenemos conductoras, hay actrices, hay realizadoras, productoras, guionistas, editores, directores de arte, gaffers, de todo, ¿no? Gestoras. Entonces ellas y ellos nos hablan de cómo han sido las violencias de género, ¿no? Que tiene que haber un respeto al trabajo de quien sea. El documental aborda una larga lista de actos violentos y no solo se enfoca al acoso, el abuso y el hostigamiento sexual, sino también a la desigualdad salarial, la discriminación, el racismo y el maltrato. La violencia económica. Nosotros enfocamos la serie no solo a denunciar, sino también a construir un discurso que pudiera empoderar y fortalecer a los cineastas, a las y los colectivos, y también que nos pudiera dar información para poder hacer acciones que pudiéramos prevenir la violencia desde Procine. Vamos creciendo contra la maleza, vamos armando el rompecabezas. La docuserie Resistencias Fílmicas se puede ver en la página de YouTube de Procine. Noticias 22, Julio López.
hasta disuadirle al dañado. En doble lectura conoceremos a los otros perdedores del Gran Slam. Ante la intención de construir un enorme y nuevo complejo de tenis en Wimbledon, Inglaterra, para que el sitio se mantenga como el pináculo del circuito millonario del Grand Slam, miles de residentes de la localidad se oponen y libran una batalla legal para impedirlo. El ambicioso proyecto se pretende construir en un parque creado en 1768, que está registrado como campo abierto metropolitano, sitio de importancia para la conservación de la naturaleza y reserva ecológica protegida. Además, es un lugar de increíble belleza natural. Los campeonatos de Wimbledon son dirigidos, operados y administrados por el All England Lawn Tennis Club, el cual presentó en julio del 2021 un plan para construir 38 nuevas canchas de tenis y un estadio de 28 metros de altura para 8,000 personas. De acuerdo con el reportaje de The Telegraph Magazine, en 1993, el All England Club pagó al Ayuntamiento de Merton, en Londres, 5.2 millones de libras, algo así como 127 millones de pesos, por el área de 29 hectáreas. Lo importante aquí es que la venta, que desde entonces contó con la férrea oposición de los pobladores locales, establecía una cláusula restrictiva: no usarse excepto para propósitos recreativos y de esparcimiento, o como un espacio abierto y no para construir en él. Los residentes no están en contra del tenis. Lo que rechazan es la intención industrial, excluyente y 100% comercial del complejo, y denuncian que no están siendo suficientemente escuchados. Sin embargo, la cláusula ahí está, y por ello el precio de venta fue tan bajo. Construir el proyecto implicaría una violación al convenio, y la comunidad sospecha que el Partido Laboral ya está tramando una negociación turbia. El asunto ya ha escalado hasta la autoridad de Londres. Aún hay más. En la reserva habitan 1,100 árboles, de los cuales 41 son veteranos y el más viejo de ellos data de la época Tudor. No obstante, el plan incluye remover 300 y plantar 1,500 más adelante, dicen. El gran proyecto del complejo de tenis en Wimbledon, Inglaterra, no puede más que recordarnos la construcción del complejo inmobiliario más grande de Latinoamérica, mítica Ciudad Viva, en el barrio originario de Joco, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Pese a la larga resistencia de sus pobladores, el consorcio inmobiliario Fibra 1 venció a la comunidad y se apropió de un tramo del espacio público, la calle Real de Mayorazgo, de donde previamente taló de manera ilegal 80 árboles en 2019 bajo la mirada de las autoridades locales y estatales. ¿Contarán con mejor suerte los habitantes de uno de los países más desarrollados del mundo? ¿O el dinero también manda por sobre los derechos de los habitantes británicos? Al tiempo. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Vamos a la pausa, regresamos con Tendencia Cine y Visión Global. El curador de arte Edgardo Ganado Kim hace una denuncia a propósito de la situación que vive la colección del Museo Musas. El resguardo del acervo de obras de la colección de arte contemporáneo del Museo de Arte de Sonora se encuentra en riesgo debido a que carece de un programa de conservación. Así lo asegura el curador Eduardo Ganado Kim, quien es promotor de la obra compilada en el Musas. El acervo consta de 270 piezas, que yo diría un acervo importante, porque no hay otro acervo que se haya hecho de esa manera después del MUAC. Esa colección está muy descuidada. Piezas de artistas como Betsabe Romero, Magali Lara y Tatiana Candiani integran la colección que resguarda el recinto fundado en 2009. Una colección que se logró gracias a la donación directa de obras
a las aportaciones de la sociedad civil y empresarios y al programa Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ganado Kim asegura que con la administración de Marisela Moreno se ha valorado de manera superficial la colección de este recinto. Lo que pasó fue que cerraron el museo con el pretexto de darle mantenimiento, ¿no? Sin un programa. Fumigaron algunas piezas. Yo nunca había oído que se fumigaran piezas en las salas de los museos. No han tenido, creo, el asesoramiento profesional que lo hay en México. Ahí está el Centro PAM, ahí están instituciones como el MUAC que les pueden ayudar muchísimo en este sentido. No se han acercado. El curador agrega que la obra se encuentra en las oficinas del museo porque son las únicas que tienen aire acondicionado. Eso es importante porque no hay un programa, ¿sí?, en donde sea el museo completo un receptáculo de obra. Tienen unas grandes bodegas que no se están, o no lo han dicho, rehabilitado. Eduardo Ganado Kim hace un llamado a generar un programa para el acondicionamiento de las bodegas y de las salas con las medidas necesarias para el resguardo de esta obra. Noticias 22, Karen Rivera. La Sultana del Norte se envuelve en el manto del séptimo arte. Todo está listo para el inicio de la 18ª edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey, que este año inaugura con la más reciente película de George Miller, Érase una vez un genio. Es una premiere aquí en el continente, en América. Es algo de lo que también estamos muy orgullosos. Pues generalmente tratamos de traer películas cada vez más, pues buscando públicos que se quieran educar también a través del festival. Como es costumbre, rendirán homenaje a destacadas figuras de la cinematografía nacional. Primero tenemos el homenaje mexicano a la trayectoria artística del doctor Alejandro Pelayo Rangel. También tendremos a Juan Antonio de la Riva. Se proyectará la película Pueblo de Madera también como parte de su homenaje. Karina Guidi es otra de las homenajeadas, el homenaje mexicano a las mujeres en el cine, y se pasará también la película de Los Adioses como parte del homenaje. Para mí es amor. También será reconocida la trayectoria de Patricia Reyes Espíndola y el trabajo de Julieta Egurrola. Este año recibieron 1,776 películas provenientes de 88 países. Solo para la competencia mexicana enviaron 58 largometrajes y 280 cortometrajes, de los cuales 3 largos y 20 cortos fueron producidos en Nuevo León. Así que lo que ahora nos presentan es lo mejor de lo mejor. Y además estamos manteniendo la parte digital, o sea, todas las películas o la gran mayoría van a estar o en Filmin Latino o en Cinépolis Click y van a ser de forma gratuita. Entonces, también nos estamos abriendo a que toda la República Mexicana pueda ver las películas del festival sin costo. El Festival Internacional de Cine de Monterrey se realizará del 17 al 28 de agosto. Noticias 22, Julio López. Hace exactamente 6 décadas se balanceaba por primera vez entre los edificios de Nueva York con sus telarañas este singular personaje. En el mes de agosto de 1962, durante la llamada Edad de Plata de las historietas, tuvo su primera aparición en una publicación impresa, el sorprendente Hombre Araña. Fue en la edición número 15, la última de hecho, del cómic estadounidense Amazing Fantasy. Jack Kirby, Steve Ditko y Stan Lee
fueron las mentes, plumas y manos maestras que dieron vida a quien se convertiría en el rostro indiscutible de Marvel. Tras el éxito de su debut, el Trepamuros protagonizó su propio título en The Amazing Spider-Man, que tuvo 38 publicaciones entre los años de 1963 y 1966, de la mano del dúo conformado por Lee y Ditko. El resto es historia. El amigable vecino Spider-Man se ha convertido en todo un fenómeno de la cultura popular que trascendió las viñetas del cómic para reclamar un lugar privilegiado en nuestro imaginario colectivo, pues seguramente alguna vez ha visto o escuchado sobre este personaje, quizás sin haber hojeado un cómic en su vida. No solo es uno de los héroes más célebres, sino que también es uno de los más redituables. Año con año se venden cientos de mercancías con su rostro y distintivos colores. Además, la más reciente trilogía cinematográfica dedicada al personaje recaudó más de $3.900 millones, siendo la trilogía más exitosa del universo cinematográfico de Marvel. En 6 décadas, el Hombre Araña ha protagonizado más de 2.000 historietas, cerca de 40 videojuegos, una docena de series animadas, distintas adaptaciones fílmicas y hasta un musical de Broadway, sin mencionar las decenas de memes que ha regalado a su distintiva legión de seguidores. Y todo siendo solo un joven neoyorquino al que una araña radioactiva le cambió la vida. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco sigue promoviendo e incentivando la creación artística entre sus vecinos. Vamos a ver por qué. Desde hace 12 años, la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco desarrolla un ciclo de talleres con disciplinas y temáticas distintas a fin de incrementar la oferta de actividades en el norte de la Ciudad de México. Nosotros queríamos que en este territorio tan emblemático como lo es Tlatelolco, y no solo Tlatelolco, sino las colonias que lo rodean, La Guerrero, Morelos, Peralvillo, colonias con una amplia carga cultural, tuvieron también un espacio universitario en el cual pudieran ellas y ellos acercarse a esta oferta de talleres que además abarca una gran cantidad de disciplinas artísticas. Cada ciclo también se piensa como un espacio seguro para que los participantes exploren su creatividad. En los primeros días de agosto, la Unidad de Vinculación Artística, UVA por sus siglas, comenzó con el periodo de inscripciones para el siguiente ciclo, en esta ocasión dedicado a las ternuras y las disidencias. El equipo que conformamos la UVA pensábamos en este mundo que nos toca habitar después de la pandemia. Y bueno, el perfil o la propuesta que nosotros hacemos es entenderlo, narrarlo desde los afectos, desde el cuidado colectivo, desde esto que algunas colectivas feministas han denominado ternura radical. A lo largo de 15 semanas, comenzando desde el lunes 29 de agosto, profesionales y especialistas de las artes impartirán alrededor de 40 talleres para niños, jóvenes y adultos. Aunque la intención es retomar la presencialidad, la 24ª edición del ciclo también contempla una programación en línea. Quienes deseen participar en cualquiera de los talleres deberán registrarse a través de la página tlatelolco.unam.mx. El periodo de inscripciones cerrará el sábado 27 de agosto. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Se cumplieron 168 días de la guerra Rusia-Ucrania. El conflicto humanitario va en aumento y por este motivo se ha decidido abrir el mercado de cereales. De esto platicamos esta noche en Visión Global con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Este lunes llegó a Estambul, Turquía, un buque procedente de Ucrania con toneladas de maíz. Esto es muy significativo porque se rompe el bloqueo para el traslado, para la exportación de cereales, de granos de Ucrania a otras partes del mundo, con lo que pues se veía venir una gran crisis alimentaria en muchas regiones del planeta. Ileana, ¿cómo ves esto? Qué gusto recibirte, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez de Visión Global, para platicar
de un tema muy importante en diversos aspectos. Pues sí, en la vuelta al mundo en menos de 10 minutos, el tema tú ya bien lo has citado, la posibilidad de poner en riesgo la seguridad alimentaria con esta guerra que empezó el 24 de febrero, que no termina por ceder, pero donde se vislumbra cierta luz, y consideramos que el mes pasado Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, sirvió de mediador junto con Turquía, el presidente Erdogan, que reunió a las partes, a Rusia y a Ucrania, para tratar de generar un acuerdo que diera salida por el Mar Negro, donde varios de los puertos fueron tomados por los rusos, para que pudieran salir desde ahí diferentes embarcaciones que pudieran distribuir el grano que se ha ido acumulando desde la guerra, desbordando los hilos que los contienen. Así es que esto es una muy buena noticia para el mundo. No es que de inmediato vayamos a ver que los precios bajan, estos precios que de inmediato se incrementaron con la interrupción de las cadenas de suministro, no solamente en el tema de los cereales como el trigo, el sorgo y la soya, sino también, por supuesto, en el tema de los combustibles, que sabemos que fue el punto de quiebre que impulsó esta escalada de precios a nivel mundial, pero también recordar que el tema de los fertilizantes fue suspendido en su distribución de estos dos estados que se precian de grandes exportadores de cereales o granos y, por supuesto, de fertilizantes. Este acuerdo que se negoció el 20 de julio pasado permite que ahora ciertas embarcaciones que han partido de puertos del Mar Negro de Ucrania estén saliendo, y ya algunos de ellos han llegado a algunos de sus destinos, principalmente la propia Turquía, el Reino Unido e Irlanda. Pero también Corea del Sur es de los que se va a beneficiar con recibir este tipo de embarcaciones, estos contenedores. Recordemos que Rusia y Ucrania están dentro de los 5 estados a nivel mundial que más exportan grano. Ucrania ocupa el 4º lugar, Rusia y Ucrania cubren el 30% de distribución del mercado de grano. Así es que esto, por supuesto, que es una buena noticia. Ahora bien, nos lleva a hablar de lo que es este corredor humanitario, pero en medio del mar. Nosotros hablamos de los corredores humanitarios que se crearon dentro del territorio de Ucrania para salvaguardar la vida de los civiles. Pero ahora estamos hablando de un corredor humanitario que da oportunidad a la distribución de granos, dando la posibilidad de que los barcos transiten de manera segura para poder llevar el grano. ¿Y por qué de manera segura? Porque recordemos que en este corredor humanitario no puede haber sobrevuelos de aeronaves militares, y tampoco el tránsito de embarcaciones militares, y por supuesto cuidar también que no transiten por espacios minados, donde podría generarse un accidente de mucho impacto a cualquiera de las embarcaciones que salen de estos puertos. En medio de esta buena noticia, la guerra continúa. Se ha denunciado ataques también de las tropas ucranianas a bases y plantas nucleares que ponen en riesgo la seguridad de ese entorno, pero también a nivel internacional por la nube de contaminantes que se podría producir a partir de un ataque a estas plantas. Naciones Unidas, dentro de esta capacidad de mediadora que ha tenido, también ha convocado a la Agencia de Energía Atómica para que también pueda observar los riesgos que se pueden producir por este tipo de ataques dentro de esta zona del Mar Negro. Entonces, por una parte vemos cómo se vislumbra la oportunidad para la paz en términos de tratar de solventar esta crisis alimentaria que se ha producido por la escalada de precios y también, por supuesto, por esta interrupción de cadenas de suministro, lo cual es muy buena noticia. Así es que no podemos cantar victoria, pero sí esta oportunidad que llega a buena hora gracias a Naciones Unidas. Así las cosas en Visión Global. Bueno, entonces tenemos un poco de razón quienes tenemos una cierta esperanza al ver estas señales en cuanto a la resolución de yo creo que sí hay una señal muy positiva, ¿no? Claro, y que nada es gratis en la vida. Claro. Porque claro. ¿por qué Rusia cedió ante Naciones Unidas? Rusia ha solicitado que
quiten algunas de las restricciones que se impusieron a Rusia cuando comenzó la guerra. Así es que sabremos con el tiempo qué tipo de restricciones se están levantando por parte de Naciones Unidas a Rusia para que este Estado haya cedido ante la petición de esta negociación entre Ucrania y Rusia respecto al tránsito de estos productos. Sí, desde luego, son negociaciones, nada sí, es buena voluntad. Totalmente. Ileana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Con todo gusto. ¿Cómo ves, Rafa? Pues interesante lo que sucede y qué bueno que el diálogo pueda llevar también a soluciones que no sean tan beligerantes, tan bélicas. Y lo estamos viendo no solo en Rusia, Ucrania, en la Franja de Gaza y en otras partes del mundo. Hay que darnos un respiro, de verdad lo necesitamos como humanidad. Y bueno, se puede, hablando se llega a soluciones y se entiende la gente. Gracias, Ileana, gracias, Laura. Y nos despedimos, como siempre, con música. Hoy recordando al gran compositor Alexander Glazunov. Nació un día como hoy de 1865. Digamos que con él se cierra este periodo nacionalista ruso, después del grupo de los 5 al que perteneció Mussorgsky, Borodinko y todos ellos. Él era más occidental, al igual que Tchaikovsky, y además trabajó mucho con la música de programa. Así lo recordamos esta noche y nos vemos mañana.